Bueno, la videoconferencia que vamos a trabajar va sobre unas diapositivas de límites que les preparé a ustedes. Bueno, entonces empecemos. Cuando hablamos de límites, en verdad nos planteamos una pregunta. ¿Qué pregunta nos estamos planteando? ¿Hacia qué punto valor numérico se acercan los valores de una función cuando nos acercamos hacia un determinado valor numérico del dominio de la misma? Tenemos entonces que desplazarnos a través de la gráfica por valores que se aproximen al punto en mención, tanto por valores que vienen desde la izquierda de él como de valores que vienen desde la derecha hacia él. El valor que encontramos, entonces, de la definición nos están diciendo, bueno, usted tiene que analizar el límite tanto por izquierda como por derecha. Entonces vamos a mirar qué es analizar un límite por la izquierda. Entonces, analizar un límite por la izquierda, primero miremos la notación. La notación se pone límite cuando x tiende a, y si ven que aquí tiene un menos en la parte superior, significa que voy a analizar lo que pasa alrededor de a con sus imágenes, pero por la izquierda. Entonces, vamos a ver gráficamente eso cómo es. Entonces, yo voy a tomar una ecuación, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, cogí un pedazo de gráfica y voy a mirar qué pasa con las imágenes alrededor de x igual a 2 por la izquierda. Entonces empiezo a mirarlas. Acá me voy acercando por la izquierda, pero acercándome obviamente a 2 porque es alrededor de 2. Y veo que las imágenes están subiendo, tendiendo a ser ¿qué valor? 4. Bueno, lo mismo hacemos ahora alrededor del valor, pero mirándolo por la derecha, que se simboliza con un más arriba de la. ¿Sí? Quiere decir que voy a mirar el límite cuando x tiende a alrededor, mirándolo por la derecha. Entonces vamos a mirar una imagen, tomo la misma imagen, voy a mirar a 2, pero por la derecha. Entonces empiezo a mirar las imágenes acá, por la derecha, acercándome obviamente hacia 2. Entonces, en el anterior las imágenes subían, ¿no? Aquí las imágenes empiezan a bajar. ¿Y empiezan a bajar hacia qué valor? Hacia 4. Entonces, por eso digo límite cuando x tiende a 2. Por la derecha, de x al cuadrado es 4. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el límite de la función, cuando x tiende a un valor dado, en este caso a, en el ejemplo lo hicimos con 2, por la izquierda y por la derecha me da el mismo valor, el mismo L, se dice que el límite existe y es igual a ese valor. Entonces, en el caso del ejemplo, como límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cuadrado era 4 y límite cuando x tiende a 2 por la derecha también era 4, perdón, acá me quedó mal notado. De x al cuadrado también era 4, entonces puedo concluir que el límite existe. Cuando yo digo que el límite existe, entonces ya no le escribo ni derecha ni izquierda. Límite cuando x tiende a 2, se supone que ya lo analicé antes. De x al cuadrado existe y es igual a ¿qué valor? A 4. Cuando estoy mirando límites, empiezo a darme cuenta que existe otra condición para analizar una gráfica, y es saber si la función que yo estoy mirando es continua. Entonces, para la continuidad yo tengo que tener dos cosas. Voy a mirar la continuidad en un punto dado. Entonces, sea f de x una función cuyo dominio es un intervalo. Entonces voy a poner acá y de intervalo. A es un valor que pertenece a ese intervalo. Dicho de otra manera, yo voy a mirar continuidad en un punto del dominio, ¿no?
entonces se dice que la función es continua en x igual a si y solo si cumple dos condiciones. Primera condición, que el límite exista. Límite cuando x tienda de la función exista y es igual a un valor. Llamemos que ese valor es L. Y segunda condición, si yo voy a hallar la imagen de la función en ese punto, da la casualidad que me da el mismo L. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces la función es continua. Entonces vamos a ver unos ejemplitos con gráficas. Bueno, aquí estamos con el ejemplo anterior, el límite existe. Vamos a mirar continuidad con eso. Continuidad. Entonces la primera condición en el ejemplo anterior es que el límite exista. Correcto, se cumple. Primera condición, se cumple. La segunda condición es que yo voy a hallar la imagen de 2. La función la voy a hallar en 2. ¿Cómo es la imagen de 2? Entonces yo tengo que la función es x al cuadrado. Entonces su imagen sería 2 al cuadrado, que eso es igual a 4. Entonces la imagen de 2 resultó ser 4, resultó ser el mismo límite. Como se cumple la condición 1 y la condición 2, puedo decir que f de x igual a x al cuadrado es continua en x igual a 2. De hecho, si ustedes ya están leyendo el libro de Stewart, se van a dar cuenta, no, ya han leído el libro de Stewart, ahí mismo nos hace el análisis de las funciones polinómicas. Si yo tengo funciones polinómicas, las funciones polinómicas son continuas, no solamente en el punto 2, 1, 3, sino en todo su dominio. Entonces, esta x al cuadrado estamos evaluando que es continua en x igual a 2, pero en general la función cuadrática es continua en todo su dominio. Entonces vamos a mirar esta función. ¿Qué ocurre con f de x cerca de x igual a 1? Entonces miramos para 1, miramos su límite, si su límite existe. Para que su límite exista, recuerda que lo miramos por izquierda y por derecha. Cuando x tiende a 1 por izquierda, la función tiende a ser 2. Y cuando x tiende a 1 por derecha, la función también tiende a ser 2. Por lo tanto, el límite existe, ¿cierto? Este es el símbolo de existe, una E mayúscula reflejada. Ahora la pregunta, ¿es continua también? ¿Quién de ustedes me responde ahí? Si quieren en el chat de la sala o tienen activo el micrófono. ¿La función también sería continua? Acuérdense que me faltaría averiguar. La imagen en 1 de esa gráfica que tenemos de esa función, ¿será 2? Orielson dice que sí. Natalie, ¿tú qué dices? Bueno, que también que sí. Dolly. Pues sí, efectivamente, cuando x vale 1, y vale 2. Es más, ahí no lo tienen con bolita rellena, ¿no? Casi que le están diciendo a gritos, ojo, la imagen de 1 es 2. Entonces ya no es una pregunta. Es continua porque se cumple que el límite en x igual a 1 es el mismo valor de la imagen. Entonces borro aquí. La pregunta ya no es pregunta, es una afirmación. Es continua la función para ese valor. Y pues viendo la gráfica en general para todos los valores del dominio. Vamos a mirar esta. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo miro alrededor también de 1, pero para esta gráfica, si yo la evalúo por izquierda, la imagen es 1. Si yo la evalúo por derecha, el límite tiende a ser 2. Por lo tanto, en conclusión, el límite de la función no existe. Y por lo tanto, la función
no es continua en x igual a 1. ¿Sí? Porque recuerden que tiene que cumplirse las dos condiciones. Ya no se cumple que el límite exista, pues ya la continuidad no se da. Miremos esta. Vamos otra vez con el 1. Lo primero que analizamos es que el límite existe. Porque si yo reviso alrededor de 1 las imágenes tienden a ser a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha. Por lo tanto, el límite existe. Pero ¿qué pasa? Sin embargo, al ser la imagen de 1 diferente de 2, es decir, la imagen de 1, ¿cuánto es según esta gráfica? Escríbanme por ahí si no me pueden dar respuesta sí o no. ¿Cuál sería la imagen de 1 en esta gráfica? A ver, escriban sin miedo, pues si les queda mal no hay problema, el problema es que les quede mal el sábado. La imagen de 1 es 1. Y el límite de 1 es 2. Entonces, la función es discontinua en x igual a 1. Es decir, no tiene continuidad. Entonces, ahí vimos todos los casos. Aquí está este que puse acá, que ustedes después lo pueden bajar del archivo. Los voy a poner como tarea opcional. Ustedes van a hacer, antes de cerrar acá, van a ir a archivo, le dan guardar, pizarra, dice todas las páginas, aceptar, lo graban como PDF, le ponen un nombre si quieren tarea, le dan guardar y van a encontrar allá una tarea opcional. Entonces la voy a poner acá para que cuando la guarden les quede. La tarea opcional dice lo siguiente, me van a enviar las respuestas de este ejercicio a el correo del aula, el correo interno del aula que se llama mesa de ayuda. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, 28 de julio, a medianoche. Si están todas correctas, tienen que estar absolutamente todas correctas. Con una que esté incorrecta, ya perdieron. Tienen que estar todas correctas. ¿Qué se van a ganar? Se van a ganar un bono de 2 décimas sobre la nota de su examen. Ojo, 2 décimas, no 2 unidades, ¿no? Sobre la nota del examen. O sea que si me queda el examen en 3,8, con esas 2 décimas me queda en 4. No las desprecien, chicos, porque recuerden que el examen vale el 20% del 30, ¿no? Entonces es bastante. Ojo, es opcional. Como es un bono, si se pasaron, decía medianoche y en la mesa de ayuda como llega el horario y todo, y dice las 0.03 segundos, se pasaron por 3 segundos, ya no se recibe, porque es un bono opcional, ¿listo? Esto no es solamente para ustedes 3 que asistieron a la videoconferencia, sino para aquellos que vean la grabación y me lo envíen. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué propiedades tienen los límites? Si yo sumo, si tengo el límite de una suma, yo puedo separar la suma y hacer el límite de cada uno y luego sumar los resultados. Si tengo el producto lo mismo, los puedo separar, hacer el límite y luego multiplicar. Si tengo la división lo mismo,
Bueno, aquí me faltó, se me pasó poner una condición. Siempre y cuando límite, cuando x tienda a d, g de x, es decir, del denominador, sea diferente de 0. Eso se puede hacer. Porque si el denominador da 0, pues me da una forma indeterminada. Si yo tengo una constante que multiplica un límite a una función, eso es la constante por fuera del límite de la función. Y lo mismo con el exponente. Entonces tengo estas 5 propiedades. Bueno, vamos a hacer unos pasos para calcular límites, ya no cuando se tienen gráficas, porque la gráfica, eso sí nos ayuda muchísimo, es muy fácil, es simplemente mirar y evaluar. Pero cuando no tengo gráficas, sino que me dan la función en términos algebraicos, entonces me toca ¿qué? Me toca usar unos procesos. Entonces dice, evaluar para saber si se trata de un límite directo o estamos en presencia de una forma indeterminada. Si tenemos la forma indeterminada, intentar desaparecer la indeterminación a través de operaciones algebraicas, factorización, productos notables, racionalización, sustitución de algunas identidades trigonométricas, etcétera. Indeterminaciones. ¿Cuáles son las indeterminaciones? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, infinito menos infinito. Esas son las indeterminaciones. Entonces, ojo aquí en el segundo paso, ¿no? Miren todo lo que hay que trabajar. Entonces, por eso en la videoconferencia del sábado que hice con los chicos que vinieron a tutoría presencial, les decía, bueno, para el trabajo del límite necesito que estén muy pilosos en la parte de factorización. Entonces, yo les puse aquí unos ejemplos. Vamos a evaluar este límite. Entonces, lo primero que uno hace es evaluar el límite. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x más 4 menos 2 sobre x. Entonces, si yo lo evalúo, lo primero que vamos a evaluar, entonces voy a reemplazar la x por el 0. Me daría raíz de 0 más 4 menos 2 sobre 0. O sea que arriba me da 0 sobre 0. El problema es este denominador. El denominador me causa una indeterminación. Yo no puedo dividir por 0, ¿no? Entonces, no se puede hacer de manera directa. Me toca quitar esa indeterminación. Cuando yo tengo las raíces, normalmente se usa un proceso de racionalización. El proceso de racionalización realmente viene de un caso de factorización que se le conoce como diferencia de cuadrados. Entonces, la idea es yo llevarlo a esta forma. A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Cómo hago para llevarlo a esta forma? Eso se factoriza como a menos b por a más b, que es la llamada factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Voy a coger la raíz del numerador. Esta es mi a, raíz de x más 4. Y 2 es mi b. ¿Sí ven? Ahí tengo. ¿Qué tengo? Tengo a menos b. ¿Qué me falta? A más b. Entonces, el a más b es este. Raíz de x más 4 más 2.
Pero como yo no puedo alterar la expresión, lo que multiplico en el numerador lo multiplico en el denominador y hago los productos. Una vez yo haga ese producto, veo lo siguiente. Aquí arriba, ¿qué me da? Raíz de x más 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Raíz de x más 4 al cuadrado se va el índice con el exponente y me queda x más 4. Y menos 2 al cuadrado da menos 4. Abajo dejo el producto indicado. ¿Qué me da? 4 menos 4 se cancela, eso me da 0 y me queda x. Pero la x de arriba se puede ir con la x de abajo, entonces me queda arriba 1 sobre raíz de x más 4 más 2. Es decir, por consiguiente, el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x más 4 menos 2 sobre x es lo mismo que hallar el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre la raíz de x más 4 más 2. Y ahí ya puedo evaluar, reemplazo el 0 y me da un cuarto. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí tenemos el mismo de diferencia de cuadrados, pero lo aplico con la raíz. Más grande, ¿no? Entonces quedaría acá. Viene el numerador, quedaría 1 más x al cuadrado menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Se va acá este con este y me queda 1 más x menos 1. ¿Por qué me queda más x? Porque este menos afecta al 1. El menos afecta tanto al 1 como a la menos x. Entonces aquí queda menos 1 y acá más x. Miro que se puede ir 1 y menos 1 y x queda más x, 2x. Se va esta x con esta x. Y entonces, ¿qué tengo? Límite cuando x tiende a 0 de la función original es lo mismo que evaluar límite cuando x tiende a 2 de 2 sobre la raíz de 1 más x más raíz de 1 menos x. Evalúo y eso me da 2 sobre 2, o sea, 1. Acá se hizo cuadrática, ¿no? Oh, perdón, oh por Dios, la raya quedó horrible. Entonces aquí en la cuadrática ¿qué estamos haciendo? Entonces vamos a factorizar. Si ustedes hacen la evaluación de ese límite, me va a dar 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces tengo una indeterminación. Les toca quitar esa indeterminación. Entonces empiezo con el numerador. Voy a factorizar el numerador. X al cuadrado más x menos 2 es igual. Como la x al cuadrado tiene coeficiente 1, puedo aplicar este proceso de factorización. Debo buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1. Entonces quedaría más 2 y menos 1. Este es el del numerador. Ahora, x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x. Entonces factorizo. ¿Qué puedo hacer de factorización? Saco factor común. X es el factor común que multiplica x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces sigo x. Esta la puedo factorizar la cuadrática usando el mismo método anterior. Debo buscar en este caso dos valores que multiplicados me den 3 y que sumados me den menos 4. Entonces en este caso sería menos 3 y menos 1. Entonces están las dos factorizaciones. La del denominador y está la factorización del numerador. Por eso es que me da esto aquí adentro. Y miro que puedo quitar x menos 1 sobre x menos 1.
Es decir, que evaluar el límite original es lo mismo que evaluar límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x por x menos 3 a la 1/3. Entonces, acá, ¿qué me da? ¿Mm? Ya puedo evaluar aquí tuve un error en los signos, pero lo voy a corregir aquí en la evaluación. ¿Ya se dieron cuenta dónde fue el error? Acá, ¿cierto? Entonces lo estaba cambiando. 1 más 2, 3. Donde va el menos es aquí abajo. Menos 1, digo 1 menos 3 menos 2. Por 1 menos 2. Más por menos da menos, entonces queda raíz cúbica de menos 3 medios. Aquí no hay ningún problema porque como es raíz cúbica, pues esto se puede sacar la raíz cúbica para un valor negativo. Bueno, hay más procesos. Obviamente yo sabía que todos estos ejercicios no se iban a trabajar, no alcanzamos a trabajarla en la videoconferencia, pero se los dejé aquí en la diapositiva que armé para que pues ustedes revisen y repasen sobre todo lo de factorización que se usa muchísimo. Es muy importante para poder resolver los límites. Vamos a ir con límites al infinito. Entonces, cuando yo trabajo con límites al infinito, se tienen en cuenta estas propiedades. La primera es que límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre x a cualquier exponente positivo, n pertenece a los reales positivos, esto va a ser siempre 0. La segunda, límite, perdón, 0 no, acá me quedó mal. Límite cuando x tiende a infinito de una constante cualquiera sobre x a la n, eso sí va a ser 0. La segunda propiedad dice límite cuando x tiende a 0 de una constante sobre x a la n, esto va a ser siempre 0 por la derecha, esto va a ir para infinito. Y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de una constante sobre x a la n, aquí sí puede darme o más infinito o menos infinito, eso sí depende de cómo esté la función. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a coger esta. Si la función, una constante sobre x a la n, puede ser de esta forma. Puede ser así, por ejemplo. Entonces, como es 0 por la izquierda, aquí está 0 por la izquierda, miren que la gráfica roja va hacia menos infinito. Pero si yo la hago con esta, si la gráfica me da, por ejemplo, así, perdón. Mire que si va por la izquierda, va para más infinito, ¿sí? Entonces, eso sí ya depende cómo se dé la gráfica. Lo que sí fijo es que nos va a dar infinito o menos infinito. Ojo, cuando yo tengo límites al infinito hay un proceso general que es bien importante. Lo primero que yo tengo que hacer es dividir toda la expresión por la variable de mayor exponente. Y ahora, ¿qué voy a observar? Yo tengo un numerador y un denominador. Si el grado
del numerador es menor que el grado del denominador, me va a dar el límite 0. Si es al contrario, me va a dar el límite hacia infinito. Y si son iguales, me va a dar el coeficiente del término de mayor grado del numerador sobre el coeficiente del término de mayor grado del denominador. Veamos, yo hice los 3 ejemplos. Veámoslo así. Entonces, ¿qué pasa si el grado del numerador es menor que el grado del denominador? Numerador yo lo noté como f de x y el denominador g de x. Según esto me tiene que dar 0. Veamos. Ya aquí me quedaron corridos estas rayitas. Bueno, no importa. Tengo 2x a la 4 más 3x al cuadrado más 6 sobre 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más 3. Cuando x tiende a infinito. Divido toda la expresión por la variable de mayor exponente, que es x a la 4. Entonces, como ven, en cada uno de los términos dividí por x a la 4. ¿Y ahora qué hago? Pues simplifico, miro qué puedo hacer. El primero me queda 2. El segundo me queda 3 sobre x al cuadrado, el tercero 6 sobre x a la 4. Abajo me queda 3 menos 5x al cuadrado más 3 sobre x a la 4. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto simplificado, empiezo a evaluar. 3 sobre x al cuadrado, esto tiende a 0 por la propiedad que está acá. Si yo tengo una constante sobre x a la n, cuando x tiende a infinito, va para 0. Estaba haciendo era esta. Esta va para 0. Esta también va para 0 y esta va para 0. Entonces me da 2 tercios. 0 más 0, pero 2 más 0 más 0, 2 y 3 menos 0, 0, 3. Me da 2 tercios. Mire que 2, que es el coeficiente del numerador, y 3 es el coeficiente del denominador. ¿Esto cuándo pasa? Cuando los grados de cada uno son iguales. Recordamos la propiedad, esta. Si yo tengo el grado del numerador igual al denominador, entonces me da la división del coeficiente de los grados mayores. ¿Sí? Porque el grado es igual, acuérdense que se mira, es la variable mayor exponente. En el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Según la propiedad anterior, me debe dar 0, y efectivamente me da 0. Entonces, ¿qué dice? Divido toda la expresión por la variable mayor exponente. La variable mayor exponente es x a la 3. Entonces, toda la expresión se divide por x a la 3 y simplifico. Me da esto. Aplico la propiedad. 0, 0. 0, me da arriba 0 más 0 más 0 y abajo 1 más 0 más 0. Y eso es 0. Y faltaría cuando a infinito. Aquí divido el numerador, el grado del numerador es mayor que el del denominador. Divido por la variable mayor exponente, que es x a la 5. Todo simplifico y empiezo. Esto por propiedad va para 0, va para 0, va para 0, tiende a 0, tiende a 0. Entonces me quedo arriba 4 sobre algo que tiende a 0. Según propiedad, eso va para infinito. ¿Sí? Entonces, mira esto. Puse esta con raíces porque uno se puede aventurar a decir que la variable mayor exponente es x al cuadrado. Pero resulta que no, porque es que esa está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, realmente la variable mayor exponente es x. Porque recordemos que raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces voy a dividir toda la expresión, divido toda la expresión por x. Entonces dice 2x al cuadrado, la divido por x, que eso es raíz de x al cuadrado, ¿sí? Por lo que está dentro de la raíz. 1 sobre x al cuadrado, miro que se puede cancelar, esta se cancela con esta. Y aquí 3x menos 5, como está fuera de la raíz, y simplemente la divido por x, y me queda 3 menos 5x. Entonces me da límite de la raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x al cuadrado sobre 3 menos 5 sobre x. Lo evalúo, esto va para 0 por la propiedad, esto va para 0,
y ya haciendo las cuentas me da raíz de 2 sobre 3. Aquí están límites de una sucesión que ustedes lo pueden mirar y vamos a mirar los límites trigonométricos. Nos vamos a centrar en este. Este es el más importante. De este se deriva todos los demás. ¿Sí? Este. Uy, aquí tengo un error. 1 menos coseno de x sobre x. Esto no es 1, sino 0. ¿Sí? Pues acá que se me fue un errorcito. Bueno, entonces fue ahí escribiendo. Entonces, este que es el más importante, realmente, en términos generales, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo límite cuando x tiende a 0 de seno de kx sobre kx. Esto va a ser 1. Es decir, que si es seno del argumento sobre el mismo argumento, eso es 1. Entonces me queda seno de 3x sobre 2x. Me piden ese límite. ¿Yo qué necesito? Ojo, voy a mirar en mi cabecita. Si yo reemplazo esto, tengo un denominador 0. Hay una indeterminación. Yo necesito, para poder aplicar la propiedad, que me aparezca de alguna manera el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, para poder decir que eso es 1. Multiplicado por otro valor o otras cosas no importa, pero necesito que aparezca esto. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hago? Entonces miren acá, como necesito que en el denominador me aparezca 3x, yo ya tengo la x, tengo es un 2, entonces le multiplico por 3. Como multiplico por 3 en el numerador, también en el denominador. Y entonces ¿qué hago? Organizo. Está 3 por 2x. Pero eso es lo mismo que 2 por 3x, ¿cierto? Aplico conmutativa del producto. Y arriba sí me queda 3. Entonces me queda 3 por seno de 3x sobre 2 por 3x. Por propiedades, esta constante yo la puedo sacar. Me queda 3 medios por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, que eso es 1. Y listo. Ahí hay más procesos. Me voy a centrar en este porque es bien interesante. Si ustedes miran las propiedades, me voy a volver un poquito, todas tienden a 0, ¿sí? Todas son límites cuando x tiende a 0 o cuando la variable tiende a 0. Aquí, ¿qué pasa? Tiende a pi cuartos, pero si yo lo analizo, nada más en el denominador, x menos pi cuartos queda 0. Entonces tengo una indeterminación, pero así como está no puedo aplicar ninguna de las propiedades porque ya dice claramente, es cuando x tiende a 0. Entonces voy a hacer un cambio de variable. ¿Cómo hago ese cambio de variable? Entonces yo digo, bueno, x menos pi cuartos, a esto de acá le asigno una variable nueva, la voy a llamar h. Y despejo x. Si yo tengo x, x va a ser igual a pi cuartos más h. ¿Listo? Entonces ya tengo qué es x y qué es h. Ahora miro, si x tiende a pi cuartos, como ahí nos lo dice en el límite, entonces h va a tender a 0, porque h que sería pi cuartos menos pi cuartos, 0. Entonces tenemos claridad en esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio de variable? Límite cuando x tienda a pi cuartos por d tangente de x menos 1 sobre x menos pi cuartos es igual a límite, ya no voy a escribir cuando x tiende a pi cuartos, sino cuando h tiende a 0. ¿De quién? De tangente, dice de x. Voy a escribir x como pi cuartos más h. Sobre, y el menos 1 que dice ahí aparte, ¿no?
sobre x menos pi cuartos, que eso es h. Y con este es con el que yo voy a trabajar. Y aquí toca usar unas identidades trigonométricas. Entonces voy a usar lo siguiente. Como es pi cuartos, miro acá la tabla de ángulos. Tangente de pi cuartos, ¿cuánto me da? 1. Y voy a usar esta. Tangente de a más b es tangente de a más tangente de b sobre 1 menos tangente de a por tangente de b. Entonces vamos acá. Voy a volver a poner acá la identidad que voy a usar. Listo. Voy a recordar esto, que también voy a recordar. Voy a recordar que tangente de pi cuartos, según la gráfica de la tabla de ángulos, es 1. Y es obvio porque tangente, ¿qué es? Seno sobre coseno. Y seno de pi cuartos sobre coseno de pi cuartos tiene una característica, y es que es la misma cosa. Ustedes saben que seno y coseno en pi cuartos se cortan en el mismo punto. Que eso es raíz de 2 sobre 2. Como es el mismo valor, pues me da 1. Entonces, vamos a hacer el límite. Límite cuando h tiende a 0 de tangente de pi cuartos más h menos 1 sobre h. Ustedes reviso que esté bien escrito. Sí, está bien escrito. Entonces, esto es igual aquí. Entonces, miren acá. A lo voy a cambiar por pi cuartos. Y B lo voy a cambiar por h. Y voy a aplicar la identidad trigonométrica. Límite cuando h tiende a 0 de. Entonces voy a poner la línea principal en otro color. Voy a poner acá tangente, quedaría tangente de pi cuartos más tangente de h sobre 1 menos tangente de pi cuartos por tangente de h. Menos el 1 de la ecuación. Igual. Límite cuando h tiende a 0. Aquí dejo la h en el denominador. Voy a poner la línea principal acá. Y voy a trabajar aquí allá arriba. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar esto. Tangente de pi cuartos es 1, ¿cierto? O me tocó usar otro valor. 1. Tangente de pi cuartos es 1. Tangente de pi cuartos es 1. Entonces, ¿cómo me queda? 1 más tangente de h sobre 1 menos, como tangente de pi cuartos es 1, 1 por tangente de h, tangente de h. Y el menos 1 acá. Igual. Límite cuando h tiende a 0. Aplico acá h. Tengo que hacer la resta de fracciones, denominador común. 1 menos tangente de h, arriba queda 1 más tangente de h, menos 1 se multiplica por 1 menos tangente de h y eso me da menos 1, menos por menos da más tangente de h.
Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos viendo que se puede quitar. Este 1 y menos 1 se va. Y arriba me queda 2 tangente de h sobre 1 menos tangente de h. Línea principal es esta. Sobre h. Aquí aplico producto de extremos sobre producto de medios. Límite cuando h tiende a 0 de 1 por 2 tangente de h, 2 tangente de h. Sobre h que multiplica a 1 menos tangente de h. Y esto que es igual, límite cuando h tiende a 0 de, voy a separar 2 sobre 1 menos tangente de h por tangente de h sobre h. ¿Por qué separé en ese orden? Miren que lo que cambié fue el orden. Voy a volver rapidito. Tangente de x sobre x cuando x tiende a 0 debe ser igual a 1. Eso es lo que quiero aplicar. Entonces aquí me daría, esto es 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? 1 por esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2 sobre 1 menos tangente de h. Y ahí reemplazo, eso me da 2 sobre 1 menos tangente de h cuando h0 es 0. Y me queda 2 sobre 1, que eso es 2. Y ya hay el límite. Chicos, esto fue que ya terminando la presentación, encontré estas gráficas como para reforzar lo primero. Ustedes la pueden ver y trabajar. Entonces dejamos terminada la videoconferencia. No olviden. Yo quiero saber cómo pegaste tú. No me desprecien las 2 décimas. Créanme que al final, a veces por 1 décima, uno se puede quedar. Y el sábado voy a hacer videoconferencia. No está dentro de lo planeado, pero como han venido chicos a trabajar la parte de tutoría presencial, entonces dejamos grabadas las preguntas de ellos para que ustedes las puedan ver. Voy a crear un link. No van a encontrar un botoncito en el aula para poder entrar a la videoconferencia, sino que por la pizarra voy a crear un link. ¿Por qué voy a crear un link por la pizarra? Porque es la manera como se puede hacer que entren los 2 grupos al tiempo, tanto el grupo A como el grupo B. Porque si creo el botoncito con el que ustedes entraron, solamente podría entrar el grupo B, y la idea es que entren los 2. Incluso si ustedes no pueden venir a la tutoría presencial el sábado, pues pueden conectarse y participar desde ahí. La voy a hacer desde las 9 y no desde las 8:30, aunque yo estoy acá en la universidad de las 8:30, pero no la voy a hacer desde las 9 por lo que ya les había comentado en el tablón, que algunos chicos me dijeron que ustedes tienen la tutoría por videoconferencia de programación de 8 a 9, entonces como para que no tengan ese cruce. Entonces que tengan buena noche y que descansen.